Buenas noches y bienvenidos una semana más a nuestra tribuna abierta. Hoy queremos hablar de un tema que siempre está de actualidad, pero en los últimos meses mucho más, y que nos afecta a todos, ya seamos peatones, ciclistas, conductores o usemos el transporte público. Hablamos de la movilidad urbana de Zaragoza y para ello ya nos acompañan en esta mesa 4 expertos a los que vamos a presentar a continuación. Damos la bienvenida a Juan Antonio Ros, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. También ha venido al plató de ZTV Ángel Puello, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Zaragoza y director del Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio. Gracias por venir. Buenas noches. Como representante de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza nos acompaña Francisco Catalán, que es el responsable de la Comisión de Movilidad de la FAB. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y en último lugar, damos la bienvenida a Jesús Valero, que es el jefe de proyecto del área de socioeconomía del CIRCE, que es el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. A ustedes, desde sus casas, les recuerdo que también pueden participar en este debate enviando sus mails a tribuna@ztv.es y a través de Twitter con el hashtag ZTVMovilidad. Además, les puedo decir que desde que se anunció en Heraldo que íbamos a tener este debate el pasado domingo, recibimos continuamente mails que vamos a intentar trasladar a este debate para que los expertos nos den su opinión. Primero me van a permitir que haga una mínima radiografía de cómo está la movilidad en Zaragoza y sobre todo cómo ha cambiado en los últimos años, muy especialmente a raíz de las obras de acompañamiento de la Expo 2008. Vamos a hablar de esa red de senderos, de vías ciclistas que se ha ampliado notablemente, han entrado en funcionamiento cinturones de circunvalación para favorecer el tráfico y descongestionarlo. Se ha recuperado el tranvía como un sistema eléctrico, ecológico y de alta capacidad. Se ha puesto en marcha un sistema de cercanías para facilitar el acceso a la metrópoli desde las ciudades, desde las poblaciones cercanas a Zaragoza. Se ha tratado de impulsar un modelo de intermodalidad, es decir, que se pueda usar el tranvía a la vez que el autobús, el cercanías. Pero todo esto ha generado también algunos nuevos conflictos. Por ejemplo, el uso compartido de aceras entre ciclistas y peatones y también una reorganización de las líneas de autobús que ha provocado, entre otras cosas, el despido de 153 trabajadores de la nueva contrata de autobuses, puesto que se van a hacer menos kilómetros, y también que en algunos barrios sientan que les han dejado un poco más solos en cuanto a transporte público. Vamos a analizar todas estas cuestiones una a una, pero lo primero me gustaría recabar la opinión de la mesa sobre ese modelo general. ¿Cómo está la movilidad en Zaragoza? Juan Antonio Ros, ¿cómo lo ve? Bueno, la movilidad en Zaragoza va mejorando porque también los tiempos nos permiten utilizar medios y sistemas perfeccionados y el conocimiento que hay es mayor. De todas maneras, la movilidad en Zaragoza, tal y como veo yo que se gestiona, parece que es un área de conocimiento, un área de intervención muy aislada respecto a otras políticas, ¿no? Yo no veo adecuado que esté tan disociada de lo que sería el modelo urbanístico. O sea, en realidad, desde que yo vine a vivir a esta ciudad, lo digo porque intentaré aprovechar esa experiencia vivencial de haber residido en el extranjero, como emigrante y demás, en otras ciudades con otro modelo, y cuando yo vine aquí pues me sorprendió mucho que la ciudad estaba inmersa en una digamos, política de vaciado de actividad dentro de lo que es la ciudad mediterránea compacta. Había que sacar todos los pequeños talleres, todos los pequeños usos y actividades de la ciudad, había que sacarlos a la periferia, había que mandarlos fuera, a polígonos industriales. Cuando, evidentemente, yo que siempre he valorado mucho el que intentar vivir cerca del lugar de trabajo, eso lo hacía imposible. Entonces, hay un modelo totalmente segregado de actividad, por un lado, a una distancia remota de lo que es la vivienda, y entonces a partir de ahí ya tenemos un problema. ¿Cómo, en base a otras políticas ya puramente de transporte, que ahora se denomina movilidad porque queda más elegante, pues cómo a base de unas políticas de transporte intentamos paliar esas derivas ya que en principio no son las adecuadas? Pues creo que se está haciendo en parte bien, en parte mal, como se verá a lo largo de la noche y con las diferentes sensibilidades que podamos tener, pero en principio creo que la base de todo tiene que ser una concienciación de usar al máximo el transporte público y luego también el acompasar las políticas de movilidad a la política general de ciudad, porque, insisto mucho, yo creo que ahora mismo es muy difícil a mucha gente tener una
una vida de calidad, porque requiere mucho tiempo el transporte, el modelo de transporte, residencia-trabajo y viceversa. Primera valoración de ese modelo de movilidad en Zaragoza, ¿es el adecuado, Ángel? Bueno, en cierta medida hay que pensar que, y coincidiendo un poco, como dice el compañero, nuestra ciudad ha crecido casi un 60% en superficie en los últimos 15 años. Entonces, se partía de un sistema de transporte fundamentado en el autobús. Claro, al cambiar el modelo de extensión de la ciudad y también de reorganización de las actividades, pues bueno, lo que está pasando yo creo es que se están resistiendo un poco las costuras. Claro, estamos ahora cambiando de una ciudad que era mediana, grande, a una ciudad grande. Entonces eso nos obliga también a un modelo de transporte distinto, en el que, claro, el transporte de alta capacidad, en este caso con la elección del tranvía, supone una reorganización. Claro, el problema es que en estos momentos que está coincidiendo con una situación de crisis económica tan fuerte, no estamos teniendo esa capacidad de poder adaptarnos tan rápidamente como podría ser la instalación de este nuevo sistema de modelo de transporte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí se está intentando mantener el modelo de movilidad de esa ciudad tradicional, pero claro, con los problemas que supone el crecimiento de la ciudad y a su vez cómo adaptar distintos modos de transporte, sobre todo públicos. Desde la Federación de Barrios, ¿cómo ven el panorama de la movilidad en Zaragoza? Bueno, hombre, yo creo que hay que ser más optimista que todo esto, ¿no? Yo creo que la movilidad está mucho mejor de cómo estaba hace unos poquitos años. Yo creo que los que llevamos aquí toda la vida sabemos lo que había aquí, no había cinturones. No había nada más que el transporte urbano por autobús. Yo creo que hoy tenemos cercanías, tenemos tranvía, tenemos carriles bici, tenemos aceras para que el peatón pueda circular. Creemos que se ha reducido bastante el vehículo privado. Yo no sé si será por el sistema de movilidad, por el sistema de transporte, o será también por la economía, que también pudiera ser, ¿no? de que el transporte público privado se hubiera reducido por eso, pero creo que estamos muchísimo mejor que estábamos hace unos años. Yo creo que hay diferentes sistemas de transporte, creo que están coordinados entre sí, que están basados en una intermodalidad. No es la panacea, desde luego hay carencias, porque efectivamente hay carencias, pero bueno, yo creo que todos estamos aquí para aportar a los poderes públicos, en este caso, ¿no? Todas nuestras iniciativas para que esas carencias, pues bueno, se palíen de alguna forma y tengamos el transporte público, la movilidad que queremos los ciudadanos de esta ciudad y su área metropolitana, no olvidemos. Jesús, un primer panorama de esa movilidad. Bueno, yo creo que la movilidad en general ha mejorado. Quizás no soy tan optimista como Paco, pero yo creo que ha mejorado. Usamos menos el vehículo privado. Puede que esa tendencia, en último aspecto, esté generada por el movimiento económico que estamos viviendo, que quizás no sea el óptimo y que no sea el mejor para el desarrollo de la movilidad, pero bueno, hay que vivir con ello. Y luego, pues un poco por dar, ya que han hecho un buen resumen del tema de la movilidad en Zaragoza ahora mismo, yo por dar como dos retos pendientes, creo que para mejorar sería el tema de la concienciación social, es decir, hacer partícipe a la sociedad y al ciudadano zaragozano de la movilidad, ya que creo que no es consciente del tiempo que gasta en movilidad, del dinero que gasta en movilidad. El 15% de su consumo de energía, por ejemplo, proviene del tema de movilidad urbana, el 40% si hablamos de movilidad general, transporte general. Yo creo que un poco ese sería uno de los retos, es decir, involucrar al ciudadano en las prácticas de movilidad y en el desarrollo de la movilidad. Y luego, ya lo ha comentado Juan, pero bueno, un poco creo que la movilidad, es decir, que el desarrollo urbanístico tiene que ir con la movilidad y no al revés, es decir, estamos construyendo y luego vemos qué pasa con la movilidad y yo creo que no debería ser así, es decir, que deberíamos de ver cómo nos vamos a mover y en base a eso vamos a construir. Entonces yo creo que si ese axioma se hubiera planteado desde un primer momento, la movilidad en Zaragoza todavía sería mejor.
Vamos a ir centrando más el debate. Según los datos de un informe del Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio, el uso del transporte público es absolutamente mayoritario en Zaragoza, con un 56%, pero es más relevante aún que tan solo un 26,8% de los zaragozanos usa el vehículo privado, lo que nos convierte en el consumo más bajo, el uso más bajo de las ciudades españolas. ¿Esto significa que funciona bien el transporte público, que es suficiente para que los ciudadanos se muevan, los ciudadanos zaragozanos? No sé quién quiere... Bueno, tal vez el modelo de ciudad ha marcado muchísimo el tema de la movilidad en Zaragoza. Claro, decimos que es un 16% de la población la que se mueve a pie, pero antes era mucho más. ¿Por qué? Porque es una ciudad eminentemente compacta. Como se decía anteriormente, este crecimiento de la ciudad, por ejemplo, en un primer momento disminuye de manera importante el transporte a pie y sí que ha favorecido, por ejemplo, el transporte privado. En los últimos años, yo creo que parte de la reducción está más ligada a la crisis que a la propia decisión del ciudadano, y luego también a las políticas en las que, digamos, no se ha restringido, pero digamos que se ha planteado la utilización del vehículo privado dentro del centro de la ciudad de una manera un poquito más restrictiva, no de control, porque no es como en otras casas de ciudades europeas, pero eso sí que es importante tenerlo en cuenta, porque esa ciudad más o menos compacta que se nos ha escapado en los últimos años, sobre todo con las grandes operaciones urbanísticas, sobre todo en el sur de la ciudad, pues ha hecho que fundamentalmente sea el transporte público y el desplazamiento a pie el más importante. Y hay una cosa también muy interesante, y es que la incorporación de la bicicleta de manera directa y apoyada por los poderes públicos en la ciudad de Zaragoza también está cambiando el modelo de movilidad. Como decíamos anteriormente, pues hay un 10% que estima la Agencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de desplazamientos en estos momentos en bicicleta. En 5 años actualmente es un éxito, y pensemos que somos un referente junto con otras ciudades españolas en el uso de ese transporte sostenible. Por ejemplo, apunto un dato respecto al servicio bici, que también es uno de los que se puso en marcha alrededor de esa exposición internacional y que funciona muy bien. Hay 39.000 abonados y desde luego ha cambiado un poco el sistema de funcionamiento, aparte de que ahora mismo hay 112 kilómetros de carril bici. Vamos introduciendo todos esos elementos también, luego hablaremos de los conflictos que ha podido ocasionar. Sí. Vamos, yo creo que las políticas, hay muchas que son muy correctas y se están acertando. Una de ellas, y era una asignatura pendiente de esta ciudad, era, y que afortunadamente por la reconversión y vuelta como un calcetín que se le ha dado desde el punto de vista de planificación y urbanístico con la Expo, como tú muy bien mencionabas, pues ha sido el poder incorporar la bicicleta compatible con los usos peatonales, que luego hablaremos de ese tipo de conflictos, que la verdad es que nos va a costar resolverlos. Yo lo sufro mucho y la verdad es que me llevo muy malos ratos por eso. Y luego, aparte de la bicicleta, las políticas de peatonalización y calmado de tráfico, ampliación de aceras y adaptación de lo que es una ciudad que ya de por sí tiene una orografía muy favorable al uso del transporte a pie, del desplazamiento a pie, pues eso sumado a que había antes una red de autobuses, para mí la mejor de las ciudades en las que he vivido, y que lo comentaba mucho. Ahora ya funciona un poco peor por la integración, en mi opinión, del bus y el tranvía. Entonces, hay una serie de políticas que siempre han sido favorables para Zaragoza y que ha dado gusto, y que siempre nos ha dado gusto vivir aquí por ese aspecto de la accesibilidad de todo ello, gracias a la movilidad espontánea de nosotros los ciudadanos y la que promovían los poderes públicos, en particular el Ayuntamiento de Zaragoza, que prácticamente siempre, en mi opinión, ha tenido unas ideas bastante claras, salvo la deriva hasta el tranvía, como veremos. Y luego hay otras políticas que son pendientes, porque quizás son más difíciles de tratar. No sé si a vosotros opinaréis que es muy difícil educar a cierto tipo de grupo de personas que consideran bienestar, lo asocian al uso del vehículo privado de manera indiscriminada y sin justificar. Y luego es muy difícil también ver qué parte de lo público y qué parte de lo privado se puede implicar en crear rutas que ahora faltan, como son las conexiones de los centros de trabajo, que son los polígonos, con la ciudad, de transporte público. Y finalmente habría que ver también, es otra intervención y la última de grupo relevante, que yo diría público-privada, que sería cómo podríamos llegar a un acuerdo entre las empresas y los gestores administrativos de la movilidad para que, por ejemplo, no se produzca ese movimiento tan masivo, fijaos, que sucede al mediodía en Plaza y en Malpica y en la ciudad de transporte, de gente que viene a comer a Zaragoza y vuelve. Es que eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, mientras nos paremos 2 horas y media para dedicar 1 hora y pico en venir y en volver y 1 hora en estar en casa en comer
y hacernos ese montón de kilómetros, algo nos falta por mejorar. Hablaremos de los horarios, que yo creo que eso también influye Está vinculado, mucho. claro, está vinculado. Yo creo que en este sentido, hombre, Zaragoza yo creo que es una ciudad por tradición que usa mucho el transporte público, o sea que es que nos estamos moviendo a lo mejor ahora en números, en valores que hace cosa de 10 años estaban situados en estos mismos números, ¿no?, que estamos utilizando ahora. Quizás ha habido un poco de carencia estos últimos años, no sé si por las obras, si por la extensión de la ciudad hacia la periferia, porque eso sí que hay que tenerlo claro. O sea, en esta ciudad de siempre, el concepto de ciudad que se ha tenido aquí es hacer obras y después darnos cuenta que faltan servicios. Basuras, agua, luz, transporte público. Ese ha sido el concepto de esta ciudad, que creo que todavía es el mismo. No, creo o por lo menos hasta ahora era así, ¿no? Pero eso es porque las obras las hacen los particulares y luego los servicios los tiene que poner el poder público, sí, claro. Pero vamos, yo lo que quiero decir es que creo que Zaragoza sí que por tradición ha sido una ciudad donde sus ciudadanos se han movido en el transporte público, se han movido a pie, y por lo tanto creo que ahora estamos en esos números. Y me decías que no eres tan optimista como yo soy optimista, pero también hablo de carencias, sí, y una de ellas es la de los polígonos industriales, que creo que es la asignatura pendiente de toda la vida en esta ciudad. Ahí yo creo que sería interesante nombrar el tema del coordinador de movilidad en la empresa, que yo creo que es una figura que aquí en España no se está... Yo creo que en alguna grande empresa lo tiene totalmente asumido. Toda gran empresa tiene su coordinador de movilidad y más o menos funcionan bien. Lo que pasa que hay que ver que en los polígonos que nombráis, por ejemplo el polígono de Malpica, hay muchas empresas de pequeño y mediano tamaño, y que yo creo que se podrían juntar y desarrollar planes de movilidad a Zaragoza, tanto a los barrios como al centro, juntas, y ahorrarían dinero, ahorrarían energía y verían esas carencias que tú comentas tan sencillas, como es que si te quedas a comer en plaza ahorras dinero, ahorras tiempo y ahorras también preocupaciones y seguridad, sobre todo seguridad. Porque cada vez que nos ponemos en la carretera, pues estamos expuestos a un accidente de tráfico o a cualquier imprevisto. Fíjate, como anécdota, cuando yo trabajaba en Alemania, en uno de los países que me tocó trabajar como migrante, insisto, no como Erasmus ni nada, yo trabajaba en una fábrica y en un sitio donde las carreteras y las infraestructuras no daban de sí suficientemente para absorber que casi todo el transporte era privado, de la gente iba en sus coches, que ahí tienen muchos defectos también, no son tan excelsamente mejores que nosotros en muchas cosas. Y sí que había unas políticas, los sindicatos eran los que promovían lo siguiente, era muy curioso, ¿no? A mí me gustaba mucho porque eran ideas ya no solo de defendernos los derechos colectivos y laborales, sino que tenían ideas de profundidad, y una de ellas era: vamos a decir lo que tú comentas, entre esta empresa nuestra que tiene tantos empleados y estas otras, vamos a crear un convenio con una empresa privada de bus que nos va a dar un servicio. Pero es que además vamos a juntarnos todos en el polígono y vamos a decir que de 5 menos cuarto a 5 salís vosotros, de 5 a 5 y cuarto nosotros, y de 5 y cuarto a 5 y media vosotros, y si al año que viene no estamos muy de acuerdo, cambiaremos los turnos. Y entonces la eficacia, sin tener que recurrir siempre, hágame una autovía hasta que llegue a la puerta de mi fábrica, póngame un servicio específico discrecional de taxi o de no sé qué, pues con bajo coste se conseguía paliar parte de los efectos negativos. Nada era perfecto, quiero decir, no funcionaba de manera perfecta, pero sí que se evitaban los grandes colapsos, y eso era pues por este tipo de iniciativas que tú estás comentando. Antes de pasar a temas como el tranvía y autobuses, que seguro que nos dan mucho de sí, me gustaría recabar la opinión de la mesa respecto a esos conflictos que surgen a veces con el uso de la bicicleta que comentábamos antes. Lo digo porque hay un colectivo que se llama Acera Peatonal, que nos ha insistido mucho en este conflicto, en cómo se están viviendo algunos, pues eso, compartir la acera o no. ¿Qué opina la mesa? Bueno, yo sí que soy usuario de bicicleta reciente y estoy ligado al servicio bici. Creo que lo que es importante es un poco la educación y la urbanidad, que a lo mejor muchas veces nos olvidamos en todos los sistemas de transporte. Entonces, es cierto que la preferencia la tiene el peatón. Entonces, puede existir una vía ciclable, pero en un momento determinado hay que interrumpir tu modo de desplazamiento y tu velocidad en función del peatón. Es decir, que el ciclista es un conductor más
que tiene que aprender a tener en cuenta que la prioridad en el modo de desplazamiento en esa zona es el peatón. A partir de ahí también, ¿por qué en cierta medida uno está utilizando muchas veces las aceras? Por el miedo que hay en estos momentos a poder utilizar la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de que hay vías pacificadas, no se está respetando la velocidad. Y es cierto que ha mejorado muchísimo la cultura del conductor de vehículo, es decir, también hay que considerar esto, pero en algunas ocasiones, pues bueno, el ciclista no se ve como otra persona que está compartiendo esa calle, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que sí que hay que considerar que el ciclista tiene que valorar que el peatón es la persona esencial que está utilizando ese espacio, e incluso en los momentos de tránsito por las vías ciclables, ¿no? Entonces, bueno. Nos falta un poco de rodaje en este tema. Sí, yo creo que sí, es un tema realmente nuevo, ¿no? Y además de lo que decía Ángel, que estoy completamente de acuerdo, yo creo que es un problema de concienciación. Poco a poco iremos avanzando en esa concienciación. Todos somos peatones, todos usamos la bicicleta y todos conducimos, por lo tanto, nos tenemos que poner cada vez que llevemos o que utilicemos el coche o la bicicleta o seamos peatones en la posición que de las tres situaciones. Por lo tanto, yo creo que es un tema de concienciación que se avanzará porque es un tema realmente nuevo. Bueno, yo creo que más o menos en esto estamos todos de acuerdo. Vamos a entrar en otros temas que a lo mejor ya hay más disconformidad. El tranvía, ese medio de transporte que se ha recuperado en Zaragoza recientemente, que vamos a dar algunos datos. Ya ha superado los 38 millones de usuarios, ha obtenido 10 premios nacionales, locales e internacionales, el último en México. Y han visitado estas instalaciones representantes de 150 ciudades. Es decir, en principio parece un proyecto que a la gente que le beneficia suele estar muy contenta, pero claro, también implica otros cambios que ha hecho que otra gente esté descontenta. ¿Opinión sobre el tranvía, Juan Antonio? Bueno, yo creo que la opinión sobre el tranvía no puede ser genérica, porque entonces estaríamos hablando de una clase de la universidad o lo que sea, ¿no? Entonces yo no voy a hablar en estos momentos del tranvía como modelo de transporte genérico, sino el tranvía en Zaragoza, en el centro de Zaragoza, de la línea norte-sur, y lo que ha significado. Entonces, sabiendo que me voy a centrar en eso, pues también quiero distinguir entre lo que es un proyecto, la calidad del proyecto en sí, es decir, ¿está el proyecto bien hecho? A mí me parece que es un proyecto que está muy bien hecho, quiero decir, desde el punto de vista que los convoyes están, yo lo utilizo mucho, que los convoyes están bien, que está ejecutada bien la línea, que las frecuencias son las correctas y tal, y lo de que tenga algún fallo o lo que sea me parece anecdótico. Por otro lado, se han intentado ensayar pues técnicas como la recarga sin catenaria y demás, pues que son bastante pioneras, ¿no? O sea, que como proyecto también lo veo bien, como proyecto técnico. Sin embargo, considero que para Zaragoza y su centro es un modelo que ahora mismo pues ha generado que la mayoría de las personas, no todas, sino la mayoría, vean su movilidad empeorada, en el sentido de tiempos, en el sentido de eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, pues, y creo que esto irá bastante a peor, por dos motivos. Primero, cuando la crisis se desvanezca un poco, pues la presión de otros modos de transporte sobre el espacio compartido público será mayor. Y luego, pues creo también que a nivel de tranvía, pues la presión sobre el ayuntamiento para que la suma de los costes entre autobús y tranvía no sea muy superior a la que había antes de autobuses, es decir, la gente no va a dejar que se supriman líneas de autobús porque es catastrófico lo de los transbordos. Yo os puedo decir los cronometrados, lo que me cuesta ahora hacer más ahora a mí y a muchas personas que conozco los viajes, ¿no? Entonces, esa pérdida de calidad de movimientos creo que aún está sin resolver. Va a madurar en estos sentidos, de que la gente va a pedir, usted quiere poner un tranvía y se ha gastado 400 millones de euros, pues bueno, pero no me quite los autobuses. Y, por otro lado, ya veremos cómo evoluciona todo esto cuando los diferentes modos que ahora están, digamos, de capa caída, pues vengan a ocupar el espacio que quieren o que necesitan. Otra opinión, ¿cómo está funcionando el tranvía en Zaragoza? Ángel, Jesús. Yo a mí me lo voy a llevar a mi ámbito, voy a hablar de mi libro, y yo creo que al margen un poquito de los problemas sociales que se están generando, que yo creo que vienen más, no al proyecto en sí, como decías, sino a quizás esa intermodalidad que todavía no se ha conseguido
que funcione al 100%, pero lo que sí que voy a decir es que, para empezar, que estamos implantando un sistema de tecnología aragonesa con un alto nivel de innovación, que yo creo que eso es bueno decirlo, porque están comprando tecnología aragonesa y desarrollada aquí, lo cual es un éxito. Y luego, en el tema de la sostenibilidad medioambiental, pues es totalmente visible que el tranvía tiene un nivel de emisiones y un nivel de consumo de energía bastante menor que quizás el típico autobús o el vehículo privado, por supuesto. Entonces yo creo que en ese sentido quizás sí que hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero que en el lado de la sostenibilidad es un modelo que de momento yo creo que ha mejorado la calidad de la vida y más que la vida, la calidad del aire de Zaragoza. Ángel. Bien, yo creo que, bueno, en primer lugar, el modelo de tranvía es el modelo que se decide en su momento como sistema de transporte de alta capacidad, a lo cual digamos que ya tenemos que asumir que ese va a ser el sistema con lo que queremos organizarnos en el modelo de desplazamiento. También hay que pensar que dentro del modelo elegido... Perdón, explícanos qué quiere decir que está decidido en la actualidad. Eso no quiere decir que sea una decisión irreversible y que tenga que ir a más en el futuro, ¿no? Digo... Teóricamente, digamos, estamos en el comienzo. O sea, imaginemos que en el gobierno municipal, estoy preguntando, en el gobierno municipal pasa a gobernar otro equipo que no tenga esas opiniones, pues eso se congelará y seguirá. Haremos el mejor uso posible que hay, pero no es el modelo que abrace la ciudad, ¿no? Lo abraza un equipo de gobierno actual. Sí, bueno, pero en ese momento se decide apoyar la línea del tranvía. Una línea de tranvía solo per se no nos conllevaría en una buena reorganización de lo que sería el transporte de alta capacidad. Pues entonces todavía es peor la decisión que se tomó inicial, de mi opinión, claro, porque si con una línea no funciona y hay que poner más líneas, porque en la opinión de muchos de nosotros irá peor, pues entonces, no sé, cada vez pienso que el error ha sido mayor, claro. Se proyectó inicial hablaba de otras dos posibles líneas, ¿no? Sí, hablaba de dos, incluso tres posibles líneas de tranvía. También había otro proyecto en el que se planteaba las líneas de tranvía más una línea de metro. Es decir, que también ha sido diseñada por distintos equipos de gobierno. Y es cierto que esos proyectos, lógicamente, como explicó los responsables políticos, partían del supuesto que para que funcionase 30.000 vehículos particulares del centro debían dejar de usarlo a diario, porque si es así, habrá de esos 30.000 no sé cuántos, que creo que no tenéis ese estudio, que podrán prescindir de él con otras cosas, pero habrá otros que no. Entonces, claro, si todo gravita sobre que 30.000 dejen de usar el coche y no sabemos si lo van a poder dejar de hacer o no, pues también es otro punto un poco... Es una decisión un poco... 30.000 quizás no, pero yo creo que igual... Esa es la cifra que se dijo. Es la cifra que se dijo, ¿eh? Pero quizás, es decir, 30.000 no, porque todos no van a dejar de usar el coche, pero yo creo que la gran mayoría, si se explotan las medidas que se tienen que explotar, por ejemplo, Zaragoza es de las ciudades de España con menos aparcamientos de disuasión, y eso es una cosa que potencia que el coche se quede... esos aparcamientos disuasorios? Porque yo he visto algunos y no se usa apenas. Pero hay que dar cultura para que se use, quiero decir, hay que explicar cómo funcionan y... información a las entradas a la ciudad, en cada aparcamiento usted tiene las plazas todavía disponibles. Desde luego... Perdón. No, termina si quieres. Desde luego que una persona que viva, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, en Cuarte de Huerva y trabaja en el centro de Zaragoza, si empieza a trabajar a las 8:30, 9, como suele ser lo normal, no le cuesta menos venir en coche que venir en coche y tranvía. Eso está totalmente seguro. Porque coche-tranvía viene a ser unos 15 minutos de tranvía más el tiempo que te cueste llegar al aparcamiento de disuasión, que no quiero decir que sea el mejor y que yo creo que había que aumentar las plazas y mejorar su uso, pero yo creo que ahí ahorras dinero, ahorras contaminación, ahorras meterte en el vial de Zaragoza. Zona azul. Claro, la zona azul. Y bueno, aparcar, no vamos a hablar de aparcar en el centro de Zaragoza a las 8:30, 9 de Zaragoza un día laborable. Entonces, yo creo que hay que mejorar ese sistema, hay que mejorarlo, por ejemplo. 30.000 seguro que no, pero igual 25.000 gente que no le puedes obligar a quitarse el coche, como está pasando en algunas ciudades europeas. Pero hay otros que les puedes dar unas medidas y unas salidas y una explicación y una información para que sean capaces de dejarse el coche en casa. Igual no 30.000, pero sí 25.000. Y mejoraremos el transporte en Zaragoza. Nuevamente, si tú condicionas mucho el uso de un transporte privado cuando es necesario e imprescindible, pues lo que estás haciendo es afectar tú al modelo de ciudad de residencia. Es decir, estás creando
una atracción a cierto tipo de personas con un cierto tipo de actividad en el centro de Zaragoza y estás expulsando, ejerciendo presión sobre otros para que, si no pueden prescindir del vehículo privado, pues que ese no es su sitio para vivir. Entonces nosotros con los modelos de movilidad también estamos generando presiones y atracciones a lo largo de la ciudad. Por eso es lo que yo creo que eso nunca se ha debatido y no se está analizando lo suficientemente. Ángel, te hemos dejado No, la solamente exposición a quería mitad. comentar que, claro, una de las cuestiones en la que tampoco entra esa presión sobre el vehículo privado es que tampoco es una ciudad con grandes atascos. Es decir, para lo que es una ciudad de la escala de Zaragoza, en estos momentos el modelo de movilidad en vehículo privado no es tan penoso como podría ser otras ciudades. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Toulouse, en el que tienen un gravísimo problema de movilidad, ¿no? Sobre todo en horas punta, en vehículo privado. Entonces, claro, en un momento determinado, lo que dice el compañero, el desplazarse desde el área metropolitana en coche, muchas veces se tienen más o menos los mismos tiempos que en transporte público y muchas veces las congestiones no son tan excesivas como para dejar el vehículo privado. Entonces, en ese sentido yo creo que lo importante a lo mejor es generar políticas en las que seamos más eficientes en la movilidad, en la intermodalidad de transporte público. Es decir, que una red de autobuses uno llegue y pueda desplazarse rápidamente en la parada al transporte de alta capacidad que pueda ser el tranvía y se mejoren los horarios, eso es en donde hay que trabajar. Es decir, no es de recibo que se pierda más tiempo en el desplazamiento antes del tranvía que ahora. Pero es lo que está pasando. Pero es que yo creo que hay una labor de trabajo que hay que hacer todas las administraciones públicas para optimizar esos tiempos y generar una verdadera movilidad que sea mucho más competitiva. Entonces ahí yo creo que ahí es donde hay que trabajar desde reorganización de paradas, reorganizaciones de tiempos, quiero decir, ahí hay una labor importante. Sí, pero sin que sirva como estudio científico, que para eso os llamaríamos a los universitarios o haríamos algo más, pero a mí sí que me gusta situarme de manera aproximada, cuantificar las cosas, ¿no? Y cuando se dijo que se iba a hacer el tranvía, pues yo hice 100 y pico trayectos habituales míos, cronometrados, en horas concretas, en días concretos, para poder comparar, y pedí a gente de mi entorno que hiciese lo mismo. Entonces, sobre una base de datos de 300 viajes, que no es nada y no sirve para nada, estos viajes repetidos ahora nos salen de entre 12 y 14 minutos más el viaje de ida y otros tantos de vuelta, de orden de 25 minutos día más a cada persona, que estamos invirtiendo en nuestros desplazamientos cuando no nos queda más remedio que movernos con una mezcla de autobús y tranvía o con el vehículo privado. Respecto a con lo que vehículo había. privado y ahora con vehículo privado y transporte público. No, antes, ¿o antes solo con autobús? hay algunos que son de autobús y otros de vehículo privado, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, esta mañana he tenido que ir a una de mis obras de las que soy director de obra, pues he cogido el 38 y tengo la suerte que lo tengo cerca de la oficina y me deja cerca de la obra. Pero hay otras cosas en las que tengo que hacer unos transbordos que antes no tenía que hacer y me iba mucho mejor. De media, yo tengo que invertir, que otras personas calculamos nosotros así, de forma, como os estoy diciendo, casera, pues 20 y tantos minutos al día más si tienes que moverte y no puedes acceder a tus destinos caminando. Entonces, ¿eso qué significa? Que si lo estamos haciendo 10.000 personas en el centro de Zaragoza o por ahí, eso significa 1 millón de horas perdidas al año. Y si lo estamos haciendo 30.000 personas, son 3 millones de horas. ¿Qué precio le pones el precio de la hora? El coste de la hora, pues puedes ponerle 1, por decir algo, 10, 12 euros. Que estamos hablando de 30 millones de euros de pérdida de eficacia. Y también estamos hablando de que si esos tiempos de más de 25 minutos son con un coche privado, son 25 minutos más de consumo de combustibles fósiles. Es decir, que o mejoramos eso que tú estás diciendo, en mi opinión, y conseguimos que la eficacia sea parecida a la de antes y entonces todos abrazaremos el nuevo sistema, o si no, tenemos que ir a mirar lo práctico y decir, oiga, que es un coste muy alto para una eficacia menor, aunque se haya ganado pues en otras cosas, porque insisto, a mí el proyecto me parece muy bueno, proyecto técnico, con proyecto de ingeniería. Bueno, para la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, creo que es muy importante el tranvía. Desde luego hicimos una apuesta muy importante, hasta en nuestros carteles pone por el tranvía, por un transporte público y sostenible, y no solo en lo que es la actualidad, sino que también seguimos apostando por la segunda línea de tranvía este-oeste. Y eso lo dice la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, donde están las asociaciones de vecinos de los barrios de Zaragoza. Por lo tanto,
Para nosotros muy importante, creemos que su funcionamiento está bien, como decíamos al principio, las carencias que hablaba Ángel de intermodalidad, de que con el autobús pues a lo mejor no llegas a muy cerca de la parada del tranvía, que todas estas cosas hay que conseguirlas. Y hombre, yo no estoy de acuerdo con Juan Antonio. Juan Antonio habla de que han hecho 300 o tienen datos de 300 personas o 300 viajes, de 300 desplazamientos. Parece que hace 2 días el Heraldo de Aragón daba los desplazamientos en este momento con un estudio que había hecho en los distintos medios de transporte, y las diferencias entre el tranvía y el autobús antes y entre el tranvía y el vehículo privado eran enormes en minutos, en favor del tranvía. Pero se compara tiempos de ahora con tiempos de ahora, en diferentes medios y combinaciones. Bien. No se compara tiempos de ahora con tiempos de hace 5 años. Eso es lo que no se comparaba en el Heraldo, pero creo que sí. O sea, que es que no es el estudio, no tiene nada que ver ese estudio. Y me parece muy bien que ahora, de las opciones que haya, el usar el tranvía sea una de las mejores. Esa es una de las razones por las que lo uso yo, siempre, y lo uso mucho, y lo pienso seguir usando. Pero yo estoy diciendo ahora con hace 5 años. Entonces, eso no lo ha publicado el Heraldo. Hoy el Heraldo, precisamente, de otras asociaciones de vecinos de Delicias, pues se quejan de que ellos han perdido, están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, han perdido movilidad, han perdido opciones, han perdido tal. Entonces, hay muchas sensibilidades. Y por eso hablamos nosotros de que apostamos por la línea este-oeste, porque para que ellos no la quieren, para que todos tengan las mismas posibilidades, ¿no? de utilización del transporte público. Yo creo que en ese sentido para nosotros el tranvía ha sido un acierto. Tiene pues lo que hablábamos, de que hay que llevar el autobús más cerca, porque si hemos hecho ahora una reordenación del sistema público de autobuses en función del tranvía, resulta que tampoco lo logramos acercar, pues hombre, a ver qué hacemos aquí, ¿no? Yo creo que habrá que acercarlo de alguna manera, y en eso no solo el Ayuntamiento de Zaragoza, sino también el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencias en transporte urbano, no lo olvidemos, y por lo tanto también tendrá algo que decir, que hasta ahora no ha dicho ni ha hecho absolutamente. Me ha puesto alguna pequeña perra, ¿no? Nada más que poner alguna perra con dificultades, porque tampoco las quería poner, y también ha habido conflictos en ese sentido. Pero vamos, que tengamos claro que no solo es el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que también algo tendrá que decir el Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando tiene competencias en el transporte urbano. Vamos a hablar ahora de esos autobuses, de cómo ha quedado reorganizadas esas líneas con la entrada en vigor del funcionamiento del tranvía, pero también es obvio que tengo que hacer una pregunta a la mesa de otra de las consecuencias perniciosas que ha tenido esa nueva contrata, pues que ha significado la pérdida de 153 puestos de trabajo, que además hoy precisamente ha sido ratificado que el ERE ha dado la razón a la empresa y que el ERE está justificado, y que parece pues que de momento ese conflicto no se va a resolver. Mi primera pregunta, aunque no sean aquí políticos ni tengan capacidad de decisión, ¿creen que se podía haber hecho la contrata o se había podido haber previsto de otra manera para evitar esos despidos? Simplemente una valoración sobre este asunto. Hombre, pues desde el punto de vista técnico parece que claramente no, es lamentable, pero es así, ¿no? Lo que no sé es cuántos puestos de trabajo fijos entre control, talleres, conductores, personas de reserva ha generado el tranvía, ¿no? Entonces, como parte positiva. La parte negativa es que si al autobús se le deja para dar servicio a un espacio de movilidad determinado, que es menor que el anterior, lógicamente, pues no tendría sentido que hubiéramos metido el tranvía, ¿no? Pues entonces, pues o se aumentan las frecuencias adrede, o se abren nuevas líneas, y entonces la ciudad igual tiene una carga de movilidad, porque es deficitaria, demasiado fuerte, o si más o menos hay que dar un mismo servicio con las líneas parecidas, reajustadas un poco al tranvía, entonces hay menos kilómetros y sobra personal, y entonces es una desgracia, pero la empresa se presentó a un concurso con esas bases y lamentablemente ha ejecutado pues la opción de garantizar que la empresa pues tenga beneficios a final de año, y esto que nos ha llevado a esta situación que ahora es mala para los trabajadores y para los usuarios, ya ni os digo, claro. Desde la Federación de Barrios respetamos las decisiones judiciales, aunque no las compartamos, pero hay que entender que en la empresa concesionaria hoy de los autobuses urbanos de Zaragoza se siguen haciendo las extraordinarias. Pero muy pocas, ¿no? Bueno, son muy pocas.
se siguen haciendo. ¿Pero cuántas sale por empleado? ¿Una y pico al mes? O por ahí. Entonces quiere decir que en la construcción hacemos una hora diaria al menos. Una y pico al mes de 1000 empleados son unos cuantos. Pero fíjate, al día en la construcción hacemos una todos al día. Entonces quiere decir que es que le estamos dando a las horas extraordinarias una importancia que no es. Deberíamos encontrar argumentos más sólidos para conseguir que los 153 entrasen en la empresa, pero no el de las horas extraordinarias, porque no se sostiene. Yo creo que bueno, el ayuntamiento, yo creo que en este sentido ha hecho esfuerzos en decir que podría ampliar en medio millón de kilómetros, al año. Es una buena oferta. Es una buena oferta, entonces yo creo que eso también podría generar algún puesto de trabajo de estos 152. Sí. Decir que desde la Federación de Barrios vamos a exigir esos 500.000 kilómetros, o sea, ese medio millón de kilómetros los vamos a exigir, porque hombre, creo que son para el ciudadano, independientemente. Beneficiará al trabajador, pero desde luego nosotros lo vamos a exigir. No queremos que se quede solo en el concepto de que se creen los puestos de trabajo, vamos a dar los 500.000 kilómetros, y si habéis dicho que se pueden, que técnica y económicamente son viables, pues desde luego en la Federación de Barrios los vamos a seguir exigiendo. Una opinión breve sobre este asunto, porque me gustaría dedicar los últimos minutos a abordar esa planificación del autobús, que siempre ha sido uno de los orgullos de los zaragozanos. Lamentablemente yo creo que la reorganización del sistema y la disminución del número de kilómetros conllevaba esa supresión de puestos de trabajo. Otra cuestión es entrar en un sistema de negociación en el que todos cedan, ¿no? Ahí yo creo que todavía podría vislumbrarse alguna posibilidad, pero claro, eso también supone un sacrificio por parte de los trabajadores que disminuirían parte de su masa salarial para poder aceptar a algunos de los conductores que han sido despedidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la situación es muy delicada, ¿no? No se puede decir que es que vamos a mantenerlo todo igual cuando hemos quitado 3 millones, pongamos 2,5 millones de kilómetros. Entonces, claro, ahí yo creo que no sé hasta qué punto se había reflexionado sobre esta situación o en un momento determinado ya vino sobrevenido después de que salió la nueva contrata. Más que valorar si es positivo o negativo, que eso ya que lo hacemos todos y la justicia lo ha hecho hoy, es buscar las soluciones, y yo creo que ahí pues el medio millón de kilómetros del que estamos hablando va a favorecer al ciudadano, y va a favorecer también al trabajador que haya sido afectado por este ERE, que ningún zaragozano creo que queramos que hubiera pasado. Lo que habría que también entrar a debatir es cómo se hace ese medio millón de kilómetros para que mejoremos la integración con el tranvía, ya que nos ponemos a hacer cosas, vamos a hacerlas bien, que mejoremos la integración con el tranvía, que mejoremos también la sostenibilidad y la calidad de vida del zaragozano medio. Vamos a entrar en estos últimos minutos a valorar cómo ha quedado esa red de autobuses. Insisto que los zaragozanos siempre nos habíamos enorgullecido de que era un buen sistema, un sistema eficaz, un sistema barato. Se han introducido cambios, se han introducido líneas circulares. ¿Cómo está ahora con la introducción del tranvía? ¿Realmente deja algunos barrios, como denuncian, carentes de líneas de conexión con el centro? ¿Cómo lo valoran? Nosotros que hemos hecho un estudio como federación de todas las líneas para ver si se cumplían las frecuencias o no frecuencias, y lo hemos hecho, entre otras cosas, porque apostamos por esa solución. O sea, nosotros hemos visto bueno al Ayuntamiento de Zaragoza para esa reordenación del sistema de autobús urbano, y nosotros hemos hecho un estudio línea por línea, y bueno, pues sí que es verdad que hay varias líneas donde no se cumplen las frecuencias, hay otras que la verdad que van bastante bien, y casi todas están en un término medio de cumplimiento de frecuencias. Hay algunas que hasta en un 300% no se cumple las frecuencias de los autobuses. Conclusiones de ese estudio, bueno, pues aparte del cumplimiento no de frecuencias en unas líneas y en otras, porque lo hemos hecho línea por línea y asociación por asociación, el que al ayuntamiento, pues bueno, le hemos exigido un control del tema de las frecuencias. Hasta ahora el ayuntamiento no controla, porque el servicio de ayuda a la explotación, el SAE, solo lo tiene la empresa, instalado en la empresa, y desde luego no lo tiene el ayuntamiento en sus instalaciones, ni tiene el ayuntamiento inspectores para verificar esas
esas frecuencias, y por lo tanto lo que exigimos es el control de esos tiempos, y que bueno, que en ese control pues diga lo que efectivamente tenga que decir para que esto funcione bien. Y desde luego de acuerdo en dos cosas fundamentales: una, que trabajadores y empresa lleguen a acuerdos, eso sería lo mejor para nosotros, vamos a apostar todos por ello, y desde luego pues bueno, exigir esos 500.000 kilómetros para seguir reordenando el transporte público de autobús como red mallada. Nosotros también entendemos que la red radial que había antes para nosotros no era eficiente, y por lo tanto preferimos una red mallada como existe actualmente. ¿Opinión sobre el funcionamiento de los Yo autobuses? creo que lo tenemos muy difícil, pero ¿por qué motivo? Porque el estándar que había era muy alto. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza, porque es el autor del modelo de redes de autobús que había antes, no solo de redes, sino de frecuencias y dotaciones de parque móvil y demás, pues consiguió con un esfuerzo enorme pues desarrollar un sistema muy eficaz y que da un muy buen servicio a una amplísima mayoría de la población, ¿no? Incluso es bien conocido pues que un grupo de trabajo durante muchos años se puso a fondo, ¿no? Estaba liderado por el que ahora es el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón. Entonces, ¿ahora qué nos encontramos? Yo creo que nos encontramos con tres retos. El primero es que estamos acostumbrados a tener las paradas en unos sitios que para nosotros ya son como de casa, casi como el sofá, como no sé qué, tal y cual. Entonces, eso por un lado. Y sabíamos que montándonos aquí a ciegas y haciendo otras cosas con la cabeza, acabábamos en otra parada. Entonces, ahora hay que hacer un estudio nuevo, quizá tan complejo como aquel. Entonces hay que abordarlo también con gente con una gran perspectiva y con una gran formación y capacidad de experiencia, ¿no? Que seguro que lo hay, yo sé que lo hay en el Ayuntamiento y con toda la gente que se ha vinculado alrededor del Ayuntamiento. Con ese estudio nuevo habrá que reorganizar con una etapa de participación pública, pues sobre todo pues de los usuarios que son las asociaciones de vecinos, pues cuál es la nueva red, y hacer un programa temporal de inversiones para lo que es físicamente la modificación de las paradas de tranvía, de adecuación de las plataformas para que la accesibilidad sea un poco mejor, la señalización, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos ahora a trabajar en eso a nivel conceptual e intelectual, que cuesta menos dinero, cuando las cosas mejoren podremos ir transformándolo, integrar el autobús con el tranvía, y realmente las pegas que pudiera tener el tranvía, si las superamos, creo que al final de la historia yo creo que hay posibilidades de que salgamos ganando con respecto a lo anterior, no como estamos ahora. Yo creo que tenemos posibilidad, si lo sabemos hacer bien, de acabar en una etapa, no ahora mismo, sino a lo mejor 5 o 7 años, de acabar mejor que como estábamos en la época anterior. Jesús. Yo creo que la red que se ha planteado de tranvía como una cremallera que cruza de norte a sur, lo que hay que trabajar justamente es en eso. Es decir, es que la gente que directamente no se puede aprovechar del tranvía, directamente quiero decir, los que no vivan en el Actur, en Madespartera, en Parque Goya, en el centro, en el casco, toda esa gente que no se puede aprovechar directamente, por desgracia, a priori, luego veremos si hacen otras líneas o no las hacen, de momento lo que tenemos es eso, y no vamos a deshacer todo lo que tenemos y vamos a trabajar sobre lo que tenemos. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es ver qué manera, qué sistema podemos generar que lo que haga es que la gente que no se puede aprovechar directamente del tranvía se pueda mover, bien usándolo o bien sin usarlo. Es decir, no siempre tienes por qué usarlo, no es, hay gente que opina que el tranvía es obligatorio. No, te vamos a generar un modelo en el que no quiere usarlo porque no lo necesite. Quiere decir, el que no vaya a un barrio que esté conectado con tranvía, pues pueda usar una red de transporte urbano con autobús, que es verdad que funcionaba muy bien y que yo creo que podremos conseguirlo. Yo creo que se podrá conseguir que estemos más o menos como antes del tranvía. Ángel, yo coincido con los compañeros de la misma manera. Yo creo que es un momento de reajuste. Solamente una nota. Pensemos que paradas de transporte público, el 77% de la población se encuentra a menos de 150 metros. A lo cual, dentro de una ciudad como la nuestra, es muy buena la proximidad. Entonces, lo que hay que hacer es, como se decía anteriormente, unos buenos estudios para reajustar todo el modelo y para que sea eficiente y que, por lo tanto, dé mayores beneficios. No obstante, tenemos los puntos, es decir, los puntos de carga, que ya existen y que nos están dando una potencial situación beneficiosa. Ahora hay que reordenar todo el sistema para que sea más eficiente y, sobre todo, como ya hemos dicho anteriormente, esos cambios de sistema
tienen que ser mucho más eficaces, porque si no, la gente al final dejará de utilizar el sistema de transporte público tal como lo conocemos y potencialmente podría haber una mayor presión de vehículo privado, sobre todo en los barrios que en estos momentos han crecido en los últimos años. También tenemos que tener en cuenta una cuestión importante. Somos una ciudad madura, somos una ciudad que está envejeciendo la población y el transporte público es un elemento fundamental para que la población mayor, la población más sensible, la población joven, pueda acceder a los equipamientos y servicios que durante todos estos años se han invertido en la ciudad de Zaragoza. Entonces, en ese sentido, yo creo que es estratégico el valorar y cómo reorganizar esa interconexión, no solamente entre tranvía y autobús, sino también, por ejemplo, la red de bicicletas o incluso el modelo peatonal para poder acceder a los servicios públicos de barrio. Se acaba nuestro tiempo, me quedo incluso sin trasladar algunos de los comentarios que nos han hecho por las redes sociales, como por ejemplo la preocupación por la Vía Cataluña, pero no me resisto a hacerle una pregunta a Jesús Valero, porque el CIRCE participa en un proyecto europeo de movilidad sostenible. ¿Hacia qué futuro de ciudad, qué movilidad futura tenemos que ir? Brevemente, si puede ser. Vale, sí, por supuesto. Yo creo que el principal reto que tiene ahora mismo la movilidad es, en general, sin tratar ni medios de transporte, sino en general, el primer reto que tiene, ya lo he comentado, es que conseguir que el desarrollo urbanístico se vaya a la vez que la movilidad. Es decir, que cuando pensemos en hacer un nuevo barrio, un nuevo centro comercial, un nuevo centro deportivo, pensemos, antes de pensar cómo lo vamos a hacer, vamos a pensar en cómo vamos a desplazarnos y qué movilidad va a generar ese nuevo barrio, ese nuevo estadio de fútbol, lo que sea. Entonces, yo creo que ese es el principal reto. Y luego, yo creo que tiene que ir hacia un modelo en el que las TICs, es decir, las tecnologías de transporte inteligente, tengan un peso muy importante. Es decir, es una maravilla. En el tema del tranvía se ha instaurado desde el principio, el autobús lo está haciendo poco a poco, con el móvil, con tu móvil, poder saber cuándo llega tu tranvía, por ejemplo. Entonces eso yo creo que son los dos principales retos. Y luego, por nombrar, desde CIRCE estamos trabajando mucho con movilidad eléctrica, y yo creo que la movilidad eléctrica, no solo pública sino privada, tiene que estar en la planificación de la movilidad de todos los ayuntamientos de España, no solo de Zaragoza. También se nos ha quedado alguna pregunta de algún espectador que nos decía que si no era mejor apostar por los autobuses eléctricos, además, o en lugar del tranvía eléctrico, pero no tenemos tiempo para más. Me quedo simplemente con ese mensaje de que hay que planificar mejor, de que estamos todavía adaptándonos a ese cambio en la movilidad de nuestra ciudad y que, en fin, que todos esperemos que las cosas vayan a mejor y que esto les haya servido para ver un poquito de luz al final del túnel, que seguro que sí. Muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes les dejo una noche más con una estupenda película de cine clásico. Buenas noches.